Agradecemos que usted se informe con Hechos AM. Estamos ya en el día viernes. Hoy es 30 de abril de 2021. Estamos cerrando ya este cuarto mes de este año. Y en este espacio, como le veníamos anunciando, vamos a conversar con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el tema de la vacunación en estos últimos días? Pues se han habilitado nuevas modalidades para que usted pueda acceder a la vacuna. Además, se han generado nuevos espacios para que más ciudadanos puedan, recibir el medicamento ya contra esta enfermedad de la COVID-19. Sabemos que en la región hay países que están pasando por momentos muy difíciles, el caso de Costa Rica, lo que está viviendo también Guatemala y otras partes del mundo, y otros países como Israel y como Estados Unidos han comenzado a relajar las medidas a medida van avanzando en sus procesos de vacunación. Israel, de hecho, ya no están utilizando las mascarillas. Estados Unidos también ha dicho que las personas que ya recibieron las 2 dosis de las vacunas pueden desarrollar actividades al aire libre sin también utilizar este accesorio. Pero como decíamos, hoy vamos a comenzar con el doctor para hacer un análisis de lo que está ocurriendo aquí en El Salvador. Doctor, buenos días, un gusto recibirlo en este espacio nuevamente. Buenos días, un placer poder estar acá y seguir informando a la población sobre qué es lo que está aconteciendo a nivel internacional y cuál es el panorama en el país sobre esta pandemia del COVID-19. Doctor, estamos a solo ya unas horas para que tome posesión la nueva Asamblea Legislativa. ¿Qué esperan ustedes que pueda cambiar en el manejo de la pandemia, considerando que ahora pues hay una nueva legislatura, una legislatura que tiene pues un matiz diferente respecto a la anterior, con la que le tocó a usted incluso lidiar en medio del inicio de la pandemia? Sí, primero que nada creo que es importante el que ahora sí se va a tener comprensión por parte del sector legislativo sobre las características de esta enfermedad y por supuesto cuáles deben de ser los manejos y las recomendaciones médicas que pueden venir a fortalecer el manejo de esta pandemia para la población salvadoreña. Era difícil hacerle ver a una asamblea en la cual quería negociar con los periodos de fisiopatología de la enfermedad, en el cual querían negociar el periodo de replicidad del virus, que estaba en 15 días y querían que llegara a 7 días, cosa que se les hizo ver en múltiples ocasiones que no podía ser posible. Y creo que ahora, al haber mayor apertura y sin tener una campaña política o diferentes intereses que no eran la salud de la población salvadoreña, ahora se va a poder avanzar. Hemos visto cómo a nivel internacional cada país sigue tomando medidas en las cuales van generando restricciones para que esta enfermedad de COVID-19 no se siga desarrollando en sus territorios, y precisamente, aunque en El Salvador en este momento nos encontramos con una evolución muy satisfactoria, un promedio bastante positivo para el país, no quiere decir que no haya que estar al pendiente y de tomar decisiones en el tiempo oportuno para que esto continúe siendo así. Así que esperamos un mayor apoyo, por supuesto. No solo se tiene el COVID-19 en el país, hay muchas deficiencias que se han acumulado por años y creo que es un buen momento para que a causa de una enfermedad tan importante como ha sido el COVID-19, también el país pueda ir saliendo adelante, no solo del sistema de salud paupérrimo que encontró, sino que de bastantes determinantes sociales y situaciones que se han acumulado en el tiempo. Doctor, ¿hay procesos que considera usted que se pueden desentrampar o proyectos y medidas que se puede poner en marcha, considerando que El Salvador está, como decíamos, en una situación diferente al resto de países de la región, por lo menos, pero sabemos que ahora pues desde la Asamblea también se pueden tomar medidas considerando de que hay una fuerza diferente en ese órgano de Estado? Totalmente, ahora vamos a poder tener la oportunidad de implementar políticas de salud, políticas en otros temas que el país ha venido acumulando y que creo que nos va a permitir sacar adelante a El Salvador. Creo que existen bastantes procesos que están retenidos en el marco de políticas de salud que pudieran traer como beneficio a la población una mejor calidad de vida, propuestas en las cuales se puedan incrementar esos tamizajes en enfermedades bien específicas, problemas renales, problemas de cáncer, problemas a nivel de la atención prehospitalaria que puedan ir solventándose con nuevas propuestas en la ley y por supuesto con un acceso a servicios de salud a los prioritarios, garantizando el 100% de las coberturas, un modelo totalmente en la estrategia sanitaria, pero que al final trae un solo objetivo: llevarle la salud a la población y que ésta sea de calidad, así como lo hemos observado en los diferentes planes que se han implementado en la pandemia. Así queremos que todo un sistema de salud tenga esa calidad, esa eficiencia y esa rapidez que se está mostrando en los nuevos procesos implementados a causa del COVID-19.
Doctor, ¿cómo evalúa usted el avance del proceso de vacunación al cierre de este cuarto mes ya de este 2021? Muy favorable. Yo creo que El Salvador ha demostrado cómo en su crecimiento ha tenido un ascenso bastante importante, la población lo puede percibir, estamos ya superando países como México, Costa Rica, Panamá, Honduras, todos los países de la región, incluso El Salvador ya comienza a posicionarse como uno de los países con un crecimiento rápido en este proceso de vacunación, en este proceso de inmunidad que está generando la vacuna. ¿Y cómo lo logramos? Pues lo logramos con todas las condiciones para poder aplicar esta vacuna. Y para poder aplicar una vacuna no solo se necesita el hecho de tener la vacuna en el territorio, sino que tener los 162 puntos de vacunación como los que tenemos, un megacentro de vacunación, 3 centros de vacunación en modalidad de autoservicio, contar con los permisos correspondientes, las cadenas de frío, la promoción de la salud y la información que ha tenido la población salvadoreña, y que ahora esto va creciendo como una bola de nieve, se va replicando y va incrementándose gracias a las buenas experiencias que cada uno de los salvadoreños que ya recibió la vacuna le comenta al resto de salvadoreños. Creo que eso ha sido muy importante porque le permite que la población tenga esa confianza. No hay temor, no hay miedo, se ve un proceso eficiente, rápido, seguro, y sobre todo que las expresiones de la experiencia de la población salvadoreña siempre son positivas. ¿Para cuándo, doctores, van ustedes a estar llegando ya al millón de salvadoreños vacunados? Nuestra meta es poder completar el total de la población en lo que va de este año. Esperamos que en los próximos meses, en las próximas semanas, pues estemos completando esa población inmunizada, ese millón. Esperamos que esto sea cuestión de un par de semanas, pero sobre todo el llegar a la meta total, esos 4.5 millones de salvadoreños. Tuvimos un avance en las últimas semanas bastante importante. Estamos ya llegando a un 17.2% de la población que ha sido inmunizada a través de la vacuna, esa población meta. Y esto es importante porque esa celeridad del crecimiento es congruente con todas las gráficas que pueden observar, en las cuales El Salvador de repente comienza a tener un incremento bastante acelerado. Y eso se debe a que la población está asistiendo a vacunarse, que tenemos la vacuna, que tenemos los lugares, y por supuesto esperamos que esta noticia de completar el millón de salvadoreños o de inmunizaciones, de colocaciones de las dosis, se logre dar en las próximas semanas. Doctor, ¿cómo ve usted la situación en la región? Porque hemos visto y nos han llegado noticias desde Costa Rica. De hecho, los medios que están trabajando allá hablan de la situación crítica en la que se encuentra pues, el país ante la cantidad de casos que está surgiendo. De hecho, se han montado hospitales de campaña ya para atender a pacientes y tratar de generar espacios ante la increíble cantidad de casos que están pues, enfrentando. Sí, definitivamente un panorama en el cual se está sufriendo los hermanos centroamericanos a causa de esta enfermedad. Creo que el tener las condiciones, el tener el área hospitalaria para poder brindar esas atenciones, pero sobre todo el tener la conciencia en la población, la promoción de la salud en la población, el cumplimiento de los protocolos hace la diferencia. Una de las causas más importantes que se deben de tomar hoy en cuenta a nivel internacional es el hecho de la capacidad de adaptación del virus, y esa capacidad de adaptación del virus genera que en ciertas zonas haya facilitado o incrementado la transmisibilidad de este. Entonces, tomar acciones en las cuales el país se cerciore de que no ingresen nuevas adaptaciones del virus, como lo hizo El Salvador, el hecho de solicitar a todo extranjero un PCR para el ingreso, nos permite que estas nuevas variantes pues, se limiten, y que el aumento de la transmisión que ha ocurrido en otros países, como podría ser lo que está sucediendo con los hermanos centroamericanos, que llegan a incrementar la cantidad de uso de camas hospitalarias, pues se vea limitado. El Salvador ha estado apoyando y aportando su granito de arena en las necesidades que puedan tener los países hermanos centroamericanos, y por supuesto en la disponibilidad que El Salvador pueda tener sin descuidar esas atenciones para la población salvadoreña. Pero creo que es muy importante en que el participante principal en esta enfermedad nunca pierda de la mente el que existe todavía una pandemia de COVID-19 y que esta puede llegar a generar efectos tan negativos como los que estamos observando en países como Costa Rica y Guatemala. Es decir, cada uno de nosotros debe seguir cumpliendo las medidas que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia: lavarse las manos, usar su mascarilla, evitar tocarse la cara, no exponerse si no es necesario, porque esas fueron, son y van a seguir siendo las medidas más importantes para prevenir efectos como lo que está sucediendo ahorita en el hermano país de Costa Rica.
Doctor, todos los días recibimos información respecto a las diferentes variantes del virus que están circulando a nivel global. De hecho, pues hay situaciones que vienen, por ejemplo, de la India. La información allá se dice que es una cepa altamente contagiosa. El país está sumido en una crisis, pidiendo ayuda a nivel internacional, solicitando que se les asista, porque obviamente la situación es terrible y tanto así que están cremando cuerpos en espacios abiertos y la situación dice que ya es altamente contaminante también por la cantidad de cuerpos que están incinerando al aire libre. Igual vemos lo que está pasando en Brasil, donde dicen ellos que la cepa de Manaus también es altamente contagiosa. Definitivamente que esto genera pues un poco de temor, el hecho de saber que estas cepas están circulando por el mundo y que pueden en determinado momento pues darle un giro al tema de la pandemia en países que ya lograron tener por lo menos un control de la situación. Es totalmente válido ese análisis, pero también tenemos que poner en contexto ciertas características particulares del país. Y esas características no deben de servir a la población salvadoreña como una medida de tranquilidad, sino que como una medida de compromiso y de conocimiento. El área geográfica de los países que estábamos mencionando tiene características de tener densidades poblacionales bastante altas. Sí. Y esas cantidades poblacionales en el marco de una enfermedad que está facilitándose su transmisión, porque el virus tiene esa característica de tratar de garantizar esa supervivencia. Y esa supervivencia lo logra no incrementando la mortalidad en los pacientes, sino que incrementando la facilidad de transmisión. Entonces, esas densidades poblacionales que existen son propicias para que se incremente la cantidad de contagios en un territorio y, por supuesto, también, evidentemente, ese 20% de pacientes que requieren un área hospitalaria para manejar en sistemas de salud que pueden llegar a estar colapsados, puede generar que la cantidad de letalidades se vaya aumentando de una manera bastante rápida, y es probablemente lo que está sucediendo en esos países. Ahora, ¿qué es lo que tiene El Salvador? Primero, las densidades poblacionales están bien limitadas en las zonas urbanas del país. Son de alguna manera un país pequeño geográficamente que puede tomarse control bastante rápido de las diferentes situaciones que podemos enfrentar con medidas epidemiológicas que se vayan instaurando en el tiempo. Gracias a Dios el país ahorita no se encuentra en una situación como esa, y lo más importante, estamos teniendo una celeridad en el proceso de vacunación, que es lo que nos va a garantizar estar protegidos ante cualquier situación de COVID-19. A manera El Salvador va aumentando el programa de vacunación, las posibilidades de que nos encontremos como lo que está viviendo en este momento países como la India, países como Brasil, se van disminuyendo, pero debe de ser de la mano, no solo de ya me vacuné y ya no tengo que cumplir las medidas, sino que el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad más el crecimiento con celeridad del proceso de vacunación. Países como la India, que tienen densidades poblacionales altas, y Brasil, es todo un reto el poder alcanzar los niveles de vacunación que El Salvador está obteniendo, porque no se tratan de una población meta de 4.5 millones, se tratan de poblaciones meta de más de 50 millones de personas. Bueno, entonces, la India son 1.000 millones, más de 1.000 millones de personas. Entonces, totalmente, y eso es planteando el total de la población, pero en estos países más que en otros se prioriza a cuál población se le va a hacer llegar la vacuna, porque nos imaginaremos poder cubrir una meta de 1.000 millones de personas. Es una cantidad bastante alta, entonces definitivamente en estos países donde más debemos priorizar esas listas de personas que van a recibir la vacuna por el riesgo de las morbimortalidades, en un momento en el cual están ante una situación de incremento de los casos, incremento de las letalidades. Es muy importante todo esto que está sucediendo, y también debemos analizar el contexto. La India es el máximo productor de vacunas a nivel internacional, y esto, unido a una crisis, probablemente pueda generar más retrasos. El haber optado por hoy tener todas estas vacunas en el territorio, por supuesto, haber estado planeando la estrategia desde mediados del año pasado, demuestra nuevamente una buena estrategia por parte del presidente Nayib Bukele. Doctor, regresando aquí a El Salvador, hemos visto que esta semana se puso en marcha la modalidad del autoservicio. ¿Cómo les ha funcionado esto de que las personas van con su automóvil, les vacunan justo dentro del vehículo y se quedan ahí esperando nada más el tiempo que han establecido ustedes como médicos y como sistema sanitario para, digamos, esperar si hay algún tipo de reacción en la persona que recibe el medicamento?
muy buena experiencia realmente y el proceso súper rápido, eficiente y seguro. La población está contenta de esta modalidad de autoservicio. Creo que ha sido una modalidad que varias personas estaban esperando. Nos permite facilitar a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad física, que cuentan con un vehículo, o simplemente aquellas personas que desean recibir la vacuna en la comodidad de su vehículo, pueden compartir el vehículo con alguien de su clúster familiar. Importante que sea de su clúster familiar. A veces observamos parejas de esposos que cumplen ese criterio de más de 55 años, que llegan a recibir su vacuna, y por supuesto tienen esa tranquilidad que el proceso es rápido, eficiente, y cuando ya llegan a la parte de la observación, pues prácticamente esos 10, 15, 20 minutos, 30 minutos que suelen esperarse, pues ellos están con toda tranquilidad y comodidad, y sabiendo que hay personal de salud que está a las puertas de los vehículos para garantizar que si se presentara alguna reacción, pues darle la atención de manera inmediata. Al momento, como repito, el proceso ha sido muy eficiente y sobre todo no hemos tenido ninguna complicación. A veces lo comparaban pensando en que podía ser similar a la fila que hacen en el autoservicio o a la fila que hacen en algún banco, y definitivamente se quedan sorprendidos de la velocidad que tiene este proceso de vacunación, en el cual es eficiente, rápido, seguro, y por supuesto tienen esa tranquilidad que ya están inmunizados ante el COVID-19. Doctor, hasta ahora, bueno, empezaron con el personal de primera línea, luego siguieron con personal de segunda línea. Lo último que se incorporó fue el personal, en este caso, de las farmacias y de los laboratorios. ¿Cómo ha venido funcionando esto y, digamos, y cómo ven ustedes los plazos para que más gente pueda ir accediendo al medicamento, considerando de que sí hay agilidad en los procesos, pero sabemos que todavía queda pues un buen trecho de personas que también están a la espera? Y yo conozco gente que incluso todos los días está checando a ver si ya está en el listado de personas que pueden ir y vacunarse. Sí, creo que es bien interesante cómo pues en esta enfermedad hemos aprendido mucho sobre la salud y cómo la población está al pendiente y definitivamente quiere recibir esa vacuna. Yo creo que la ansiedad que se genera es válida, pero darle la tranquilidad a la población que poco a poco vamos a llegar al periodo en el cual ya se va a tener esa posibilidad de vacunar los diferentes grupos etarios. Y lo hemos demostrado. Tenemos aproximadamente de haber iniciado el proceso de vacunación del 17 de febrero. Estamos sumando creo que 70 días posterior al inicio de esta estrategia, y en ese periodo de tiempo tenemos para la población salvadoreña la llegada de 7 lotes de vacuna, cerca de 1.8, 1.9 millones de dosis ya en el territorio, adquiridos 7 millones. La estrategia no ha parado, la vacunación en ningún momento ha parado, al contrario, ha ido incrementando en cantidad de lugares y maneras para poder acceder a la población, y se van sumando ciertos grupos prioritarios pues que se encuentran en las diferentes fases, primera línea, personal que se encuentra laborando, pacientes que tienen enfermedades que bajan las defensas y que por alguna manera podrían generar mayor riesgo de que tengan una dificultad en su salud a causa del COVID, y creo que es muy oportuno que tengan la tranquilidad. El proceso va con buena velocidad, sobre todo nunca ha parado y al contrario sigue avanzando, porque definitivamente la ansiedad de querer recibir la vacuna es comprensible, pero tenemos un país que la cantidad de contagios está bastante limitada, que tenemos un dato epidemiológico favorable y por supuesto que la vacunación, el proceso de vacunación tiene una celeridad muy importante. Entonces creo que esos parámetros que la población puede observar y que no simplemente lo dice el Ministerio de Salud, sino que ustedes lo pueden confirmar a través de las gráficas que están a nivel internacional, tanto en la cantidad de casos de contagio como en la cantidad de vacunas aplicadas y esa celeridad que va teniendo, ustedes lo pueden confirmar y darse cuenta que próximamente, en poco tiempo, pues van a estar recibiendo esa vacuna. Doctor, ¿qué pasó con las casetas que se construyeron para puntos de vacunación? Estábamos leyendo algunos cuestionamientos de respecto a que no se están utilizando. ¿Han visto ustedes, se le va a dar, digamos, algún tipo de manejo a estas casetas? No entendería el por qué decimos que no se están utilizando. Definitivamente cada uno de los puntos de vacunación cumple las condiciones y en algunos puntos de vacunación que no tenían infraestructura estamos utilizando este tipo de módulos, de centros de vacunación. Lo que sucede es que esa desinformación que se ha generado llegó a pensar o llegó a formular en su desconocimiento que simplemente era poner una cabina en un lugar seleccionado para un punto de vacunación, pero no se ponen a analizar que las cabinas se han incorporado
en cada uno de estos centros a tal punto que realmente no parece que es una cabina, sino que parece que es una infraestructura dentro del área que se ha designado. Por ejemplo, yo he visitado varios de estos, los cuales pues, son este tipo de módulos y definitivamente están cumpliendo su función. Vemos la unidad de Atlacat, hemos visto la unidad también del Hospital San Rafael, hemos visto la unidad de Santa Rosa de Lima, hemos visto también unidades en el Gran San Salvador que están cumpliendo su función y que por supuesto ha venido en sintonía con la estrategia de vacunación que estamos observando y que tienen la posibilidad de darnos a los salvadoreños ese incremento y esa facilidad de acceso al proceso de vacunación. Estos 162 puntos han sido seleccionados en base a que cada uno de los salvadoreños tenga menos de una hora de distancia de tiempo que recorrer para poder llegar a uno de estos puntos de vacunación. La implementación del megacentro de vacunación con la posibilidad de vacunar a más de 10.000 personas y ahora estas modalidades de autoservicio son una apertura de la gama de opciones que tiene la población para poder acceder a la vacuna. Yo creo que todavía pueden existir ciertos grupos que tratan de generar una desinformación. No justifico que existan estos grupos, sí lo comprendo porque es parte de la evidencia científica que demostrado desde el inicio de la Organización Mundial de la Salud. Aquí hay una pandemia de coronavirus, pero también en paralelo hay una infodemia, una pandemia de la desinformación. Y es pues ya descrito científicamente que estamos ante situaciones como la que está ocurriendo en este momento y que van a seguir sucediendo. No es justificación para que lo sigan haciendo, pero sí es nuestro deber conocerlo porque es una recomendación internacional para poder tomar decisiones oportunas en el cual la información de la población sea mayor que la oportunidad de ciertos sectores que tratan de generar una confusión en esto. Doctor, el sector de veterinarios estaba haciendo pues un pronunciamiento y también pidiendo que se les incluyera dentro de la gente que se está vacunando actualmente. Cada grupo se está valorando, nosotros no nos cerramos en el que un grupo sí o un grupo no se pueda incluir en el proceso de vacunación, pero creo que es muy importante el hecho de que vayamos teniendo un orden, una prioridad en la que aquellas personas que tienen mayor riesgo puedan irlo recibiendo. Progresivamente quiero darle la tranquilidad a la población salvadoreña, a los diferentes sectores. La velocidad del proceso de vacunación es bastante favorable, lo cual pues nos da a nosotros la tranquilidad que en poco tiempo vamos a poder recibir esa vacuna. Sí, comprendo que existe una ansiedad o una gana de poder recibir la vacuna para estar más seguros y porque por supuesto de esta manera podemos desempeñarnos cotidianamente. Nunca debemos dejar de cumplir las medidas, pero podemos tener mayor tranquilidad en el desempeño de las actividades, pero debemos comprender que siempre vamos a tener que ir priorizando aquellos grupos que por supuesto tienen mayor riesgo de complicaciones. Lo hemos visto, nuestros adultos mayores están asistiendo a los diferentes puntos de vacunación, están recibiendo sus vacunas. Cada día hay comentarios de las experiencias que ha vivido la población en el megacentro de vacunación, en cada uno de los centros, donde llega la población de las áreas rurales que tiene dificultad para movimiento, dificultad visual, dificultad auditiva, pero que ahora ya puede llegar nuevamente a su hogar con la vacuna, protegido y por supuesto teniendo esa tranquilidad que el COVID cada día va a generar menos efectos negativos en el país. Doctor, ¿cómo evalúa usted el hecho, digamos, de la celeridad en el proceso de vacunación y cuándo, por ejemplo, el avance en la vacunación se puede repercutir en las cifras que tenemos de contagios, de fallecidos, de casos sospechosos? ¿Para cuándo esperan ustedes, digamos, o como cuándo estos procesos comienzan a verse ya reflejados en las cifras de pacientes? Muy importante esa pregunta. De verdad, el proceso está teniendo una celeridad muy favorable para el país. ¿Y cuándo empieza a hacer un efecto positivo? Ya inició desde que comenzamos con esa fase 1 y esa fase 2. Ahorita llevamos bastante avance, tanto en la fase 1 como en la fase 2 y evidentemente pues los primeros datos que vamos a observar es una disminución progresiva de la mortalidad. Y ese dato es bien importante, no la cantidad de contagios. Porque la cantidad de contagios puede depender pues, de grupos poblacionales que en este momento no están siendo inmunizados, sino que la cantidad de mortalidades que representa ese 90% del análisis que se ha hecho en el territorio, específicamente en uno de los centros de referencia, el Hospital El Salvador, en el cual aquellas personas que tienen arriba de 50 años, que tienen enfermedades crónicas, son los que representan la mayor cantidad de letalidades, de esas 2.124 letalidades que desgraciadamente llevamos hasta el momento. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una disminución de la cantidad de complicaciones a causa de la enfermedad. Ahora, ¿cuándo lo va a notar El Salvador? Muy interesante la pregunta.
recordemos el contexto. El Salvador ha tenido en los últimos meses una evolución muy favorable en la cantidad, no solo de contagios por día, sino que también en las letalidades. Bajamos de tener 10 casos de letalidades, incluso llegamos a tener hasta 15 casos de letalidades por día, a tener ahora 3 o 4 letalidades. Entonces, el buen manejo que ha tenido la pandemia también va a ser un poco lento el poder observar cómo la vacunación está teniendo una efectividad o está reduciendo mucho más los casos. Eso quiere decir que tenemos en la combinación, una buena combinación, que es un buen manejo de la pandemia, que es real, que es tangible por la población, porque no estamos observando que tenemos un vecino, un primo, un amigo, un hermano, un familiar que está complicado a causa de la enfermedad, sino que realmente estamos viendo que hay una disminución de la cantidad de casos o de personas conocidas que pueden estar enfermos a causa de COVID o que están teniendo una complicación a causa de COVID. Y eso en paralelo de una estrategia de vacunación que tiene la celeridad, creo que son las dos estrategias y los dos parámetros que están ocurriendo en el país muy importantes. Eso quiere decir, aquella población susceptible que está fuera de los 69.198 casos, que todavía tiene riesgo de padecer la enfermedad, con el proceso de vacunación pues va a tener esa protección. Este momento en El Salvador, la circulación de la enfermedad, a pesar que ha venido con diferentes cambios, nos encontramos en una estabilidad de 30 a 175 casos, lo cual demuestra que, si bien es cierto, el virus está en el territorio, la transmisión que se está obteniendo, y que eso se mide con los contagios por día, no está tan acelerada. Entonces, es importante comprender esto para entender que en este momento, a pesar que estamos acelerándonos con la vacunación, pues no vamos a observar una gran diferencia, porque precisamente El Salvador en este momento, gracias a todas las medidas de restricción, gracias a todo el compromiso de la población cumpliendo las medidas de bioseguridad, se encuentra en un momento en el cual la cantidad de contagios es una cantidad de contagios baja. Les voy a poner un ejemplo. En algún momento, diferentes países europeos pasaron de tener cifras altas de contagios y letalidades a prácticamente reportar una cantidad mínima de casos. ¿Y qué fue lo que sucedió en esos países? Al ver que la cantidad de contagios, esto es sin vacunación, al ver que la cantidad de contagios era tan mínima, la gente comenzó a relajar las medidas. Y eso fue generando que progresivamente se incrementaran nuevamente los casos. Pero en ese momento la cantidad de contagios era baja. La cantidad de población que tenía una complicación era baja. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento en El Salvador. Por eso le pedimos, no baje la guardia, y el proceso con celeridad de la vacunación va a ser una combinación perfecta para que al final El Salvador pues siga siendo reconocido como uno de los países que mejor manejo en la pandemia ha tenido. Yo pongo las dos panoramas de qué es lo que está sucediendo en el país, y la población va a poder entender y con mayor facilidad por qué insistimos en que debemos seguir cumpliendo las medidas, porque estamos experimentando no solo una baja de los casos, sino que también estamos metiéndole con celeridad al proceso de vacunación para darle la protección a esas personas susceptibles en la población que están fuera de esos 69.198 casos, las herramientas necesarias a su cuerpo para poder defenderse ante un posible contagio de COVID si se llegase a incrementar en el país. Doctor, definitivamente que hay una cantidad de factores que inciden en el manejo de una pandemia, y uno de estos es el cómo la población toma cada una de las recomendaciones que van dando ustedes como autoridades de salud en este caso. Pero también, digamos, en El Salvador se reactivó el 24 de agosto del año pasado el tema de la economía. Y de pronto vimos a todos los negocios tratando de adaptarse a esa nueva forma de atender ciudadanos. Pero a medida que el tiempo va transcurriendo, en determinado momento vemos que también ya algunos negocios comienzan a relajar las medidas, ya no están tan estrictos como al principio. ¿Qué le dicen ustedes a toda esta gente que tiene contacto con público todos los días? Porque sabemos que por lo menos aquí en El Salvador podemos respirar un poco de normalidad, que podemos hacer las cosas que al principio estaban restringidas por las mismas medidas que se habían tomado contra la pandemia. Pero de pronto, como decíamos, entramos en esa fase en la que pensamos que tal vez ya no es tan importante el tomar ciertas acciones como lo fueron al principio. Sí, primero decirle a todo este sector que ha aperturado la economía, por favor, sigamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Estas medidas nos posicionan en que el país pueda tener una actividad económica un poco más libre, un poco más abierta que el resto de países de la región, y por supuesto que viene a fortalecer el crecimiento y la salida de estos efectos negativos de la pandemia. El hecho de haber una pandemia de coronavirus o cualquiera de las pandemias es sinónimo de que va a haber una afectación en la economía. Eso ya lo trae consigo la misma pandemia. Ahora,
que un país no tome medidas, que un país de alguna manera no tenga un control sobre el crecimiento y los efectos negativos que genera la pandemia, eso va a profundizar todas las situaciones y crisis económicas que pueda experimentar un país. Por eso el hecho de que ahora en El Salvador se ha logrado tener un control y se ha aperturado una economía progresiva, una reapertura económica con seguridad, debe de ser un parámetro que la población tome en cuenta para seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Y lo curioso del caso es que, si bien es cierto, de alguna manera algunos establecimientos pudieran llegar a bajar el compromiso, el cumplimiento de estos protocolos, la población salvadoreña lo empieza a exigir. Cuando uno se acerca a un lugar, si no ve que le entregan un alcohol gel o le toman la temperatura, también los salvadoreños nos ponemos un poco también a cuestionar, mire, ¿por qué no están tomando la temperatura? Hemos visto cómo la gente se ha comprometido, desde las personas con menos recursos económicos hasta las personas con más recursos económicos, están cumpliendo las medidas de bioseguridad. Nosotros lo veíamos en los diferentes controles compartimentalizados que hicimos en el oriente del país. La población de las zonas rurales, la población con dificultades de alguna manera económicas, tenían a la mano su alcohol gel, tenían a la mano todo eso esos implementos para poder generar esa desinfección a la hora de ingresar al hogar, y su propio protocolo de bioseguridad. Muy interesante cómo cada uno se responsabilizó en cumplir ese protocolo de bioseguridad. La mayoría de personas a nivel del territorio lo siguen haciendo. No me dejarán mentir, póngase a pensar cuando usted llega, está en su hogar y llega una de los integrantes de la familia del hogar, ¿qué es lo primero que hacemos? Comenzamos a decirle que por favor tome sus medidas. Hay personas que prácticamente aplican diferentes sustancias a todo el cuerpo de la persona. Cada quien cumple las medidas de una manera diferente, pero lo importante es que tenemos la conciencia que debemos seguir cumpliendo los protocolos básicos de bioseguridad que el país ha ido conociendo a través del Ministerio de Salud, y por supuesto que debemos seguir cumpliendo las medidas para limitar la transmisión de persona a persona. Eso en combinación con pues el buen actuar de los diferentes sectores económicos que creo yo todavía siguen haciendo, y si hemos bajado la guardia, siempre es buen momento para retomarlo. Creo que nos está posicionando en un momento muy favorable en la pandemia del COVID. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar con el doctor sobre las clases y la pandemia. Este es otro tema que ha estado ahí, que al principio, cuando se dijo que se iban a reanudar las clases semipresenciales, había cierto temor de maestros, había cierto temor también de padres de familia el enviar a sus hijos. Ahora ya algunas instituciones pues están desarrollando sus actividades normales, pero también ha habido reportes de contagios en algunos centros educativos. Vamos a hablar de esto cuando volvamos aquí al espacio de la entrevista de Hechos AM en la red salvadoreña de medios. Mañana de 30 de abril de 2021, y en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy conversamos con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Sabemos que este es un tema que nos ha estado acompañando durante el último año, el tema de la pandemia de la COVID-19. Mucha información todos los días sobre casos, sobre vacunas, sobre tratamientos, sobre, digamos, la atención que se le da en el sistema hospitalario a las personas que se contagian de COVID-19. Y es por eso que todos los días, mientras el tema continúe vigente, pues es necesario que estemos actualizándonos respecto a todo lo que está ocurriendo. Doctor, uno de los puntos que generó mucha atención en estas últimas semanas, podríamos decir, es el tema de las clases semipresenciales y el tema de la pandemia. Se decía de que esto podría llevar a que se dispararan los casos. Hasta ahora hemos visto que en algunos centros educativos sí ha habido, digamos, personas que han salido positivas a la COVID-19, pero me imagino que ustedes llevan una evaluación constante de lo que está ocurriendo y un contacto directo con la gente de educación para ir evaluando cada una de las situaciones que se van presentando. Sí, existe siempre posibilidades en las cuales en la apertura del regreso a clases pueda identificarse un caso de COVID-19. Ahora, eso no debe de alarmarnos a la población, simplemente debe de darle el tiempo para que el sistema de salud, en combinación con el trabajo del Ministerio de Educación, demuestren los diferentes controles que se tienen para poder identificar oportunamente cualquier caso que esté sucediendo y tomar las medidas correspondientes. Hay que aclarar, existen en el territorio escuelas que pueden tener tanta cantidad de profesores como las que observamos en las zonas urbanas, a escuelas que tienen una cantidad bastante limitada
de docentes. Y Claro. por supuesto, dependiendo de esa capacidad de la escuela, pues también se toman medidas correspondientes en el marco de la prevención. Ahora, no debemos dejar de lado algo muy importante. La enfermedad de COVID tiene un 80% de posibilidad de desarrollarse de manera asintomática. Y eso es un parámetro muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque definitivamente pudiese existir en algunas ocasiones aquella persona que pues siente molestias tan leves y no las notifica, y es por eso que existen los diferentes filtros escolares que son aplicados no solo a los estudiantes, sino que también a los docentes. Identificándose en estos filtros escolares un paciente que tiene sintomatología bien leve, que podría llegar a confundirse con cualquier malestar general y se trata a causa de COVID, pues detectamos oportunamente. Ya se han detectado casos, no ha pasado absolutamente nada. En este momento lo que se hace si se identifica un caso se hace una intervención epidemiológica en el lugar, se identifica a las personas y los contactos de esta persona y por supuesto se hace un tamizaje en la zona para que la población pueda tener la tranquilidad. Pero debemos sobre todo estar muy conscientes de la información que se brinda a través de los medios oficiales. A veces existe siempre algún tipo de intención en la cual es generarle pánico a la población para que ya no llegue a estudiar o simplemente para generar una incomodidad en un entorno de la situación de la pandemia de COVID en el país, cuando está demostrado no solo por datos epidemiológicos, estadísticos, estrategias funcionales que están siendo un hecho histórico y mencionadas internacionalmente, no solamente ese es el respaldo, sino que también la sensación de la población de seguridad. Entonces, acatemos las recomendaciones. Totalmente le expreso a la población que tiene que tener toda la tranquilidad y la seguridad que los diferentes métodos de identificación y los diferentes filtros escolares están totalmente funcionales, y de identificarse un caso pues se toman las medidas correspondientes, como lo hemos realizado en estos momentos en los cuales pues por supuesto se han mencionado ciertos casos en particular, pero que ya se ha tomado control sobre esa zona. Doctor, sobre el acceso a las vacunas, esta semana llegaron a El Salvador un lote de $500,000 de la farmacéutica china Sinovac, que también es parte digamos, del proceso de vacunación, pero anteriormente a través del sistema COVAX habían llegado 96,000 de AstraZeneca. ¿Cómo va evaluando usted el acceso que El Salvador está teniendo a las vacunas y que es, como digamos, uno de los productos más codiciados a nivel global en este momento? Muy favorable. Yo creo que se queda demostrado que las estrategias del presidente Bukele nuevamente nos posicionan con esa tranquilidad y esa seguridad, han sido exitosas. El Salvador ha podido observar la llegada de 7 lotes de vacunas, y quiero desglosarlas, pero también posteriormente hacer un pequeño análisis. La primera que tuvimos fue la llegada de esas 20,000 vacunas vía la adquisición nacional. La segunda que tuvimos fue la llegada de 33,600 vía la adquisición global, y eso eran ambas AstraZeneca. La tercera que tuvimos en el territorio fue la llegada de 51,460 dosis de Pfizer vía la adquisición global. Posterior a esto tuvimos la llegada de 1 millón de dosis de vacuna de Sinovac, que es una adquisición nacional, luego 150,000 de Sinovac, que era una donación del gobierno de la República Popular de China, luego la llegada de 96,000 dosis de vacuna vía la adquisición global, que era la llegada de AstraZeneca. Posterior a esto tuvimos las 500,000 dosis de vacuna del gobierno de la República Popular de China vía adquisición nacional. Y como ustedes pueden ver, hemos partido en 70 días de haber iniciado la estrategia, que son desde el 17 de febrero a la fecha, 7 lotes diferentes de vacuna en el territorio. De esos 7 lotes de vacuna, hoy nos posicionamos en cerca de 1.8, casi 1.9 millones de dosis en el territorio. ¿Y cuál es el análisis importante? El haber decidido irnos por 2 vías, tanto la adquisición global como nacional, nos permite ahora llevar esa cantidad de más de 833,000 personas vacunadas. ¿Y por qué hay que hacer este análisis? Principalmente porque la mayor cantidad de vacunas que ha llegado al territorio ha sido la adquisición nacional. Esa estrategia que se tomó de poder hacer las pláticas directas con las farmacéuticas, y que ahora nos posicionan con cerca de 1.5, 1.6 millones de dosis que han sido a causa de la adquisición nacional. Países que decidieron solo optar por la adquisición global, que pese a ser una adquisición global que está llevando a todos los territorios equitativamente las vacunas, ya se sabía desde un inicio que solo era para brindar el 20%
de la cobertura de la población de un territorio. Entonces, optar solo por una vía de modalidad era una decisión que evidentemente nos iba a poner ante una situación lenta para la cobertura del proceso de vacunación, porque solo iba a cubrir el 20% de la población. Eso Claro. quiere decir, en nuestro país, cerca de 1.2 millones de salvadoreños. No podíamos optar por quedarnos solo con una modalidad. A pesar de eso, no solo era el hecho de que ese 20% iba a llegar de una sola entrega, sino que las entregas siempre han sido progresivas. Por eso es que observamos la primera llegada a El Salvador de 33.600 dosis. A Honduras llegar una cantidad de 50.000 dosis. Entonces, ¿por qué? Porque depende de la cantidad de población que existe en cada uno de los países, y las entregas son equitativas. ¿Qué ha sido el beneficio de la población salvadoreña? Es el liderazgo del presidente para ponernos como prioridad la salud y que tomáramos decisiones en las cuales no solo optáramos por una de las vías, sino que por las dos modalidades posibles, y ahora eso nos posiciona con la capacidad de seguir vacunando. Nosotros como país hemos llegado a tener cifras arriba de 50.000 vacunados por día, y eso es una alegría. Hay países que no van a recibir las vacunas en este año. Hay países que han colocado en toda su estrategia de vacunación lo que El Salvador puede colocar en un día. Entonces creo que esto debe servir para que la población vea el gran esfuerzo que ha realizado. No se trata simplemente de pues comunicarlo, sino que se trata de que los salvadoreños se llenen de orgullo del gran trabajo que se ha realizado, porque el principal actor en esta pandemia ha sido la población. Doctor, en El Salvador hemos visto vacunas solo de Pfizer, que fueron las primeras que llegaron. Hemos visto también vacunas de AstraZeneca y ahora de la farmacéutica Sinovac, que es la farmacéutica china. En el caso del resto de vacunas, ¿en algún momento se ha contemplado hacer compras de otras farmacéuticas, como por ejemplo la de Moderna o la de Johnson Johnson, que son, o la rusa, la Sputnik, que también está pues utilizándose a nivel global? Totalmente. Nosotros no estamos cerrados con ninguna farmacéutica, no estamos cerrados esperando solo uno de los tipos de vacuna. Nosotros tenemos un objetivo claro, y ese objetivo es inmunizar a la población salvadoreña y prepararnos ante cualquier situación. Yo siempre lo he mencionado, cuando se está inaugurando una estrategia por parte del presidente, en el esfuerzo de todo el personal de primera línea, de los trabajadores de la salud, no quiere decir que se han quedado paradas otras estrategias que van, por supuesto, varios pasos adelante para prevenir a El Salvador sobre cualquier situación que esté sucediendo. Y eso es muy importante en el marco de la vacunación. Existen muchos estudios a nivel científico que demuestran probablemente que va a ser necesario un booster, probablemente que va a ser necesario un pequeño refuerzo, ¿verdad? Claro. Y El Salvador ya está trabajando en eso. No vamos a permitir que la población salvadoreña quede sin la posibilidad de estar protegidos, y por eso no se han cerrado ninguna de las pláticas con las diferentes farmacéuticas para poder en su momento tener la cantidad de dosis necesarias para garantizar que la población salvadoreña esté segura. Ese es el objetivo que nos encomendó el presidente, y pues por supuesto con todas las herramientas que nos viene brindando vamos a poder lograr completar la meta de que El Salvador salga adelante, y no solo salga adelante de la pandemia, sino que sea reconocido por el gran trabajo que la población salvadoreña hizo, que el personal de primera línea hizo, y que todas esas herramientas pues que nos puso a disposición el presidente Nayib Bukele están consolidándose como uno de los mejores manejos a nivel internacional ante esta pandemia de COVID-19. Doctor, al principio se dimensionó el tema de los contagios entre el personal médico. ¿Cómo ha disminuido esto, o cómo está esta situación respecto, digamos, al proceso de vacunación que fue el personal de primera línea, y también el tema de los contagios que en determinado momento afectaron a todo este personal que ha estado haciendo pues un gran trabajo a lo largo del último año? Quiero aclarar cómo pasamos en esas campañas de desinformación que existieron semanas atrás, que El Salvador era el que estaba rompiendo récords en letalidades en el personal de salud. Cómo pasamos ahora a observar un país que ha tenido un manejo muy favorable, y eso es en todo sentido. El hecho de que existiese un riesgo incrementado del personal de salud realmente debe ser algo que la población vea y totalmente nos llene pues, de orgullo por aquellas personas, por supuesto, que arriesgaron su vida, que tuvieron mayor posibilidad de un contagio por salvaguardar la vida del resto de la población salvadoreña. Y eso es lo que el sistema de salud hizo en esta pandemia. El sistema de salud le demostró a la población salvadoreña que es un sistema de salud que cuando se necesita lo va a respaldar al país, lo va a respaldar ante cualquier situación, incluso ante una situación como esta pandemia de COVID-19. Han habido con estas 4 pandemias a nivel mundial, y todas han tenido las características de generar pérdida de vidas.
evidentemente el gremio que más sale afectado es el gremio que está salvaguardando la vida de la población. Y eso lo vimos en el cólera, eso lo vimos en las diferentes pandemias que se causaron, la última, la gripe española a causa de la influenza, eso lo vimos en todas las pandemias. Pero el tener un sistema de salud que fuera fuerte, robusto, que estuviera en el momento oportuno cuando todos le tenían temor a la enfermedad, garantizando la salud de la población, ese Hospital Saldaña abierto, atendiendo a todos los pacientes, en un sistema de salud paupérrimo que se encontró, que no tenía las condiciones, no tenía áreas de aislamiento, no teníamos unidades de cuidados intensivos. Y a pesar de todo eso, y encima una campaña de desinformación para generarle más temor a la población salvadoreña, del personal de primera línea, creo que es más que una muestra de que este sistema de salud, que todos estos profesionales de la salud, desde la persona administrativa, desde la señora de la limpieza, desde el vigilante que se encuentra en el portón, los médicos, las enfermeras, los de terapia respiratoria, laboratorio, radiología, todo ese personal que estuvo ahí demostró al país que están para salvaguardar la vida de la población, y ahora con la ayuda y el liderazgo del presidente Bukele, que nos está dando las herramientas, pues vamos a tener un sistema de salud mucho más fuerte. Yo veía en imágenes, y ustedes lo pueden ver en la parte internacionales de todas las noticias, cómo países en este momento se encuentran avanzando en su proceso de inmunidad del personal de primera línea, cuando El Salvador ya prácticamente tiene inmunizado todo el sistema de primera línea. Siempre hay ciertas características que puedan retrasar por alguna condición médica y eso, pero El Salvador, la gran mayoría de los profesionales de la salud ya recibió su proceso de vacunación, ya está inmunizado, porque nosotros tenemos, primero, un proceso eficiente, segundo, tenemos claro que los héroes en esta pandemia que respaldaron al país cuando nadie tenía conocimiento, cuando todos tenían temor, fueron los profesionales de la salud. Ahora ya hay más información, ahora los salvadoreños ya se cuidan, ahora los diferentes sectores ya tienen mayor conocimiento. Entonces, eso es un trabajo en equipo que está teniendo pues sinergia y resultados más favorables. Pero en el momento en que nadie quería ni siquiera salir, que yo me recuerdo que creo que ni habían actividades en ciertos órganos del Estado que prácticamente estaban cerrados, realmente en ese momento solo había críticas y no se dieron cuenta de todo el gran esfuerzo. Y todas esas campañas de desinformación no generaban ayuda, al contrario, generaban más temor en la primera línea, en el personal de salud. Y eso consecuentemente ¿a qué llevaba? A disminuir las atenciones. Entonces todos aquellos sectores, y repito, porque toda la población lo pudo observar, todos aquellos sectores que estaban generando campañas, incluso algunos que se dicen velar por el gremio de salud, que estaban generando campañas de desinformación, no estaban teniendo una acción que fuera en beneficio de la población, sino que estaban generando alarma, temor, miedo. Y al final eso repercutía en las atenciones de la población salvadoreña. Entonces creo que ha quedado demostrado que los profesionales de la salud están teniendo ese respaldo para la población salvadoreña, y ante cualquier situación de enfermedad, pues sabemos que van a responder como lo hicieron en esta pandemia de COVID. Fuertes, sólidos y garantizándole la salud a la población salvadoreña. Doctor, en estos últimos días hemos conocido que Ética Gubernamental decidió no sancionarle a usted por la investigación en el tema de las compras de protectores faciales durante el tema del inicio de la pandemia. ¿Cómo tomó esta decisión, que al final pues sabíamos que este es un tema del que se machacó muchísimo, sobre todo en la Asamblea Legislativa que se está yendo ya este 30 de abril? No, era algo que nosotros ya esperábamos, eso iba a suceder así. Definitivamente todas las decisiones se han hecho apegadas a la ley, todas las decisiones han tenido un solo objetivo, y es salir adelante en la pandemia. No es algo que definitivamente pues nos vaya a poner a trabajar de una manera diferente. Realmente nosotros siempre hemos tenido un concepto de trabajo para la población salvadoreña dentro del marco de la legalidad, y esperamos pues que pues todas las instituciones hagan y funcione ese trabajo institucional y hagan la parte importante, que es la parte objetiva, y por supuesto que se entienda que esto ha sido una pandemia. Esto no fue una enfermedad leve, esto no fue una gripita como ciertos sectores. Aquí nos tocó tomar decisiones importantes y decisiones que vinieran en pro de la población salvadoreña. Así que definitivamente nunca paramos de trabajar, nunca lo vamos a dejar de hacer, porque sabemos que en este momento es lo que la población necesita, y ahora va tiempo para que puedan tomar todas las investigaciones correspondientes. Ya lo han venido haciendo, han sido recurrentes las investigaciones, y definitivamente creo que
Es muy importante que se tenga siempre como principal análisis que esto no se trata de un incremento de una enfermedad endémica, de un incremento de una enfermedad que suele suceder en el país. Esto se trata de una pandemia de COVID que generó dificultades a nivel internacional hasta llegar a tales puntos de hablar de canibalismo de insumos, de hablar de canibalismo de diferentes atenciones que se brindaban, de hablar de una carrera por las vacunas, que es la expresión en buenas palabras del canibalismo que existe por las vacunas. El director de la Organización Mundial de la Salud lo hablaba recientemente y llamaba a los países de mejor estatus socioeconómico, países de primer mundo, a que por favor tuviéramos esa equidad en la distribución de las vacunas. Yo creo que queda demostrado cómo tocó implementar medidas excepcionales en el marco de esta pandemia, y aquellas medidas excepcionales que la mayoría de países las realizaron a través de un estado de emergencia que posibilitaba que la ley facultara para que se tomaran decisiones oportunas para beneficio de la población. En El Salvador se cortó. Aquí estuvimos sin estado de emergencia. Aquí estábamos prácticamente viendo un sector que debe de velar por la población, haciendo todo lo necesario para que el sistema de salud tuviera las dificultades correspondientes para poder salir adelante. Y aún así, el esfuerzo de los trabajadores, la visión del presidente y el trabajo de todo un país logró vencer a todos esos obstáculos que ciertos sectores ahora irrelevantes pusieron para la población salvadoreña. Doctor, estamos a partir, digamos, estamos ahora de que comience a escribirse una nueva página en la Asamblea Legislativa. En determinado momento ustedes han contemplado que todavía es necesario algún estado de emergencia para implementar medidas que vayan acorde al manejo que se está haciendo hoy de la pandemia. Yo creo que eso no se puede planificar, tampoco se puede descartar. Siempre he sido muy enfático en decir esto depende de la situación que el país vaya experimentando, del contexto que el país vaya experimentando, pero hay cosas de raciocinio y de lógica muy importantes. ¿Cuántas veces la población nos ha pedido, mire, ¿por qué no cierran los bares? ¿Por qué no cierran las discotecas? ¿Por qué no toman en ciertas actividades? Y definitivamente es comprensible esta pregunta por la población que tiene temor ante esta enfermedad que ha causado la muerte probablemente de un familiar. Y definitivamente ha sido difícil porque se han puesto bloqueos en los cuales al tomar una decisión incurriríamos en ilegalidad. Ahora, no quiere decir que ahora con una nueva asamblea vamos a ir a cerrar todo este tipo de actividades, sino que quiere decir que ante situaciones en las cuales el país se encuentra en riesgo por una enfermedad como esta, el sistema de salud debe de tener esa posibilidad de aplicar las estrategias en base a la evidencia científica, y en este contexto, evidentemente, una discoteca no es una actividad vital que pueda poner o que pueda afectar a la población, y más bien es una actividad que podría favorecer la transmisión de la enfermedad y que el coronavirus se siga ampliando. Quiere decir que ante la necesidad del sistema de salud, pues pueden tomarse medidas que sean necesarias para poder controlar la transmisión en el marco de una pandemia. Ojalá podamos tener esa disponibilidad ahora con una nueva legislatura que sepa que la prioridad es garantizar la salud de la población, y esperamos que si la población sigue cumpliendo las medidas, si el proceso de vacunación sigue creciendo con celeridad, pues no tengamos que recurrir a este tipo de actividades. Doctor, gracias por visitarnos en este cierre de semana. Sabemos que todos los salvadoreños pues estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo con el proceso de vacunación. Todos los días escuchamos y vemos también en las redes sociales cómo cada salvadoreño que va recibiendo la vacuna va documentando su experiencia y va documentando incluso con fotografías ese proceso de aplicación de estas vacunas. Y no solo eso, sino que gracias a la felicidad por todo el proceso de la vacunación y de la pandemia, pero también no paramos. Este día nos trasladamos para la zona de Santa Rosa de Lima a inaugurar la área de quirófanos en el hospital, que está brindando pues todas esas atenciones. El trabajo de fortalecimiento del sistema de salud y el desarrollo de todo el sistema de salud en el país no para. Vamos a ver un área nueva en el Hospital de Santa Rosa de Lima que va a dar atenciones a todos los pacientes que requieren algún tipo de intervención. Esto no solo se ha hecho en el Hospital Santa Rosa de Lima. Observamos la semana pasada la inauguración del área del Hospital Saldaña, y al igual en todo el territorio, cada uno de los hospitales, unidades de salud está teniendo sus mejoras. Estamos implementando las políticas necesarias y la mejora para que salgamos adelante de la pandemia, pero también salgamos con un sistema de salud desarrollado. Gracias a la población salvadoreña, hay que seguir cumpliendo las medidas. Use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz. Si no es necesario exponerse, no se exponga, y si le toca vacunarse, pues vacúnese. La mejor vacuna es la que lleva en el brazo.
Muy bien, gracias doctor. Nosotros vamos a una pausa, estamos en el día viernes, estamos pendientes de lo que estaba ocurriendo con el tráfico. La Panamericana estaba totalmente congestionada hace unos minutos. Vamos a tener nuevos reportes con los equipos de Noticiero Hechos, así que le pedimos que se siga informando con Hechos AM. Volvemos enseguida.